No hay DC Comics sin crisis, pero ¿qué clase de crisis han hecho cambiar al universo más complejo en los cómics? Descubre con nosotros cuántas y cuáles son las crisis dentro del universo de DC Comics. Comencemos. Antes de iniciar, hay que acotar que para hablar de crisis de cualquiera de ellas hay que hablar del multiverso, y para ello nos hemos de remontar a su origen. Todo empezó en el Showcase número 4, en octubre de 1956, que inició la Edad de Plata, la primera aparición de Barry Allen, el segundo Flash. La Edad de Plata dio lugar a nuevas versiones de personajes ya conocidos para los lectores, pero que ya estaban medio olvidados. Al hacerlo en el Showcase número 4, vimos la única explicación que se daría en muchos años. Los cómics, protagonizados por héroes como Jay Garrick, el primer Flash y sus muchos compañeros, transcurrieron en cómics, es decir, para Barry Allen, Jay no era más que un personaje de cómic. En 1961 llegó The Flash 123, el Flash de dos mundos, la historia que daría origen al multiverso en DC Comics. En él, Barry descubriría que en realidad las historias que leyó del primer Flash sí sucedieron, pero en un universo paralelo. Ambos universos ocupaban el mismo espacio virtual, solamente separados porque vibraban a diferentes frecuencias. Flash, por supuesto, es capaz de alterar su propia frecuencia de vibración y así moverse de un universo a otro. Y así comenzó la edad de las infinitas tierras. De allá en adelante, como un evento común, llegaron los crossovers entre la Liga de la Justicia de América y la Sociedad de la Justicia de América. Aquí se iniciaron nombrando las tierras con números, empezando con Tierra 1, que es donde vivían Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Barry Allen, entre muchos otros, aunque esta numeración ha cambiado a lo largo de los años. A medida que DC Comics adquirió los derechos de personajes de otras editoriales, se les ubicaba en sus correspondientes tierras, aunque eso no fue lo realmente peligroso, lo fue el hecho de que llegó un punto en que los cruces entre universos se hacían de formas indiscriminadas y cada vez dando menos explicaciones, cosa que acabó confundiendo hasta a los más veteranos lectores, y entonces el escritor Marv Wolfman tuvo una idea. Wolfman recibió una carta de un lector, haciéndole una pregunta sobre un posible error de continuidad. La carta fue contestada en Green Lantern número 143. Wolfman le dijo que algún día explicarían todo lo que hay en el universo DC. Nadie más le dio vueltas a esa respuesta, pero Marv se había dado cuenta de que el universo DC podía ser un lugar impenetrable para muchos lectores, y pensó en cómo podría simplificar todo. Ideó a un monitor como el que ordenaría el universo. Presentó una propuesta a DC Comics sobre la renovación de toda la línea editorial y en muy pocos días su propuesta fue aceptada. En 1985 llegaría DC Universe Crisis on Infinite Earths, escrito por Marv Wolfman y dibujado por George Pérez. Así, Crisis en Tierras Infinitas se convirtió en una maxiserie que duraría un año y que reescribiría el universo DC. A la hora de hacer limpieza de tierras paralelas, Wolfman tuvo pocas opciones y con la idea del monitor desarrolló un argumento de carácter cósmico para arrasar el multiverso. Pronto descubrimos que el monitor no era el villano enigmático que se anunciaba, sino el salvador. El monitor reúne en su satélite una congregación de héroes y algunos villanos de varias tierras para salvar el multiverso de su destrucción. Pero el gran salvador del multiverso, el monitor, moriría en los primeros episodios a causa de una traición y surgiría un gran villano, el Antimonitor, un ser procedente del universo de la antimateria que se nutre de la destrucción de universos, que busca ser el señor de todo lo que existe y todo lo que existirá. Su único fin es la muerte del universo. El Antimonitor emplea una ola de antimateria para devorar cada universo, y ante eso poco pueden hacer los héroes. Los momentos más impactantes y más recordados son, en primer lugar, la destrucción de Tierra 3 junto con Ultraman, la muerte de Kara Zor-El, Supergirl, y la aparente muerte de Barry Allen, Flash, cuyo sacrificio destruyó el arma definitiva del Antimonitor. Las consecuencias principales de Crisis on Infinite Earths son varias. Con Barry murió la Edad de Plata. La pobre Kara no corrió esta suerte. La intención era convertir de nuevo a Superman en el último sobreviviente de Krypton, y que no pareciera que se había salvado medio Krypton y el perro. Así que ella fue borrada de la nueva continuidad. En general, después de este evento, llegó una era que crecería a los superhéroes a una etapa que serían tomados con mayor seriedad. Batman, con Frank Miller, se volvería el ser oscuro que conocemos hoy. Con John Byrne, Superman renacería para tener una personalidad más concisa. Y George Pérez, con Wonder Woman, lograría establecer una trinidad llena de complejidad y mucho más real.
Pero es DC Comics. Claro que no iban a olvidar las crisis. Conforme avanzaron los años, los personajes del multiverso volvieron a colarse dentro de las historias de DC, y en 1994, 9 años después de Crisis en Tierras Infinitas, llegaría Zero Hour, Crisis in Time. En esta ocasión, el villano Extant, liderado por la maligna versión de Hal Jordan Parallax, trataría de borrar de nuevo el tiempo, en pro de crear su propia realidad bajo sus propios parámetros, pero los héroes una vez más se unirían para detenerlo. Aunque el universo DC se vio afectado, no hubo cambios tan drásticos como en Crisis en Tierras Infinitas. En 2004 llegaría una crisis que no corresponde a las demás, llamada Crisis de Identidad. Esta no abarcaría un hecho cósmico, sino los problemas de los héroes de DC al tener una identidad secreta que se veía afectada por su vida heroica. Como ya dijimos, esta crisis no entra dentro del tipo de crisis como las anteriores mencionadas, simplemente goza de un nombre similar. Pero en 2005 llegaría una historia que nuevamente volvería a cambiar el universo DC de una manera estrepitosa. Infinite Crisis o Crisis Infinita. Es una historia que tiene como villano central al Superboy de Tierra Prima. Además, en este evento se restituyó la idea del multiverso en DC Comics, por lo que volverían los problemas de continuidad y el conflicto de lectores confundidos. En 2009, las cosas se complicarían aún más con Final Crisis, historia donde Darkseid, a través de la ecuación de la antivida, trataría de destruir el universo, pero como siempre es detenido por los héroes de DC Comics. Aquí el público comenzó nuevamente a quejarse acerca de la complejidad del universo de DC Comics, que había restaurado el multiverso y que nuevamente tenía a todo mundo preguntándose cuál era la verdadera verdad del universo DC. En 2011 llegaría Flashpoint, el evento que al igual que Crisis on Infinite Earths intentaría reestructurar el universo de DC, pero esta vez el villano sería el mismo Flash, Barry Allen, que hace poco había regresado a la vida. Barry, al viajar al pasado, había alterado la realidad. Al final de esta historia, el universo volvería a colapsar para crear universos alternos y cambiaría los orígenes de varios héroes en los Nuevos 52. Dentro de los Nuevos 52, tras volver a tener conflictos entre el pasado y el presente de los héroes, tendremos una nueva crisis que conoceremos como Convergence, donde Brainiac será el villano. Sí, yo sé, puede sonar súper extra complicado, tantas crisis y cambios temporales, pero tranquilos, en esencia hay que entender que los personajes que generalmente vemos y leemos como Batman, Superman, Wonder Woman son la base para las demás realidades. Se tiene pensado que hay 52 universos distintos dentro de DC Comics, aunque esto ha llegado a variar. Lo que yo siempre les recomiendo es que lean los cómics que les llaman la atención y poco a poco empezarán a entender el universo DC, que es bastante complejo incluso para los veteranos. Si quieres seguir un orden de las crisis, aunque hay muchas otras, te recomiendo que empieces con Crisis en Tierras Infinitas. Después, Crisis Infinita y saltes directamente a Flashpoint. Esto te ayudará a entender cómo funciona el universo DC sin pasar por muchas complicaciones. Recuerda que los grandes misterios se resuelven poco a poco. Esto ha sido todo por esta ocasión, pero no te despegues porque tendremos más videos sobre el multiverso de DC. Este fue un video por La Quinta Dimensión y Mr. X. Sigan en The Top Comics, nos vemos en la próxima. ¿Te llamó la atención la historia de las crisis en DC Comics? ¿Qué te parecería llevarte un volumen completo de Crisis en Tierras Infinitas? La Quinta Dimensión te regala un ejemplar completamente en español. Lo que tienes que hacer es entrar a su página de Facebook, encontrar la imagen donde se promueve esta promoción, darle a compartir y escribir en los comentarios "Yo quiero mi Crisis en Tierras Infinitas". Recuerda, el link de la página de La Quinta Dimensión está en la descripción del video. Entra, busca la imagen donde estamos regalando el Crisis en Tierras Infinitas, comparte y comenta y entrarás en la rifa. Participa toda Latinoamérica, Estados Unidos y España. No olvides que La Quinta Dimensión también tiene una gran gama de cómics para completar tu colección. Visítalos en Facebook.